Buenas tardes, estimado profesor y compañeros de clase. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a exponerle un poco acerca del protocolo HTTP y HTTPS. Primero vamos a ver el protocolo HTTP y luego vamos a ver el HTTPS y vamos a ver un poco las diferencias entre ambos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir Wireshark y dentro de los filtros vamos a usar un filtro que sea HTTP para ver específicamente solo el tráfico HTTP. Una vez que tenemos el filtro, vamos a empezar a capturar el tráfico utilizando la tarjeta de Wi-Fi. Ahora vamos a abrir una página web cualquiera. Yo voy a elegir abrir digamos, la página de Casa Pelas, por ejemplo, que fue la que abrí yo. Aquí la tengo. Entonces, vamos a pausar filtro y vamos a analizar un poquito el tipo de tráfico que capturamos. Bien, para empezar, aquí tenemos el get request. O sea, aquí el get request es para pedirle la página web al servidor web, ¿verdad? Para pedirle la página al servidor web. Una vez que tenemos, que le mandamos el get request, él nos va a mandar la página. Aquí dice text HTML. Básicamente es que nos está respondiendo ya con la página, ¿no? Aquí tenemos, si nos fijamos bien, aquí tenemos el CSS, mira. Tenemos el CSS, tenemos todas las hojas de estilo, tenemos el JavaScript. Entonces, ya aquí básicamente ya el servidor web nos envió toda la información y nos está mostrando, nos está regresando la página de este GET request. Si nos vamos aquí al text HTML, aquí podemos ver todas las capas. Esta es la capa 1, la capa física. Aquí tenemos los cuántos bytes pasaron por el cableado, 8496 bits, 1062 bytes capturados en la interfase 0, que esa es mi tarjeta de Wi-Fi. Aquí tenemos el Ethernet 2, básicamente aquí tenemos el mío, esta es mi tarjeta, que es una Netgear, y esta es la del servidor, que es una Intel, que es la tarjeta de red. Tenemos el tipo de protocolo de internet que estamos usando, que este es el protocolo IPv4. Aquí donde dice SRC, esa es la IP del servidor. Y este es el destino, que esta es mi computadora. Recuerden que aquí el servidor me está enviando a mí la página web. Por eso es que la fuente es el servidor y el destino es mi computadora, soy yo. Tenemos ya en lo que es la parte de TCP, tenemos el puerto por el que se está enviando los datos, que es el puerto 80. Usualmente se envían la información no encriptada, como la del puerto, como la información HTTP, se envía por el puerto 80. Este, Aquí tenemos básicamente es eso, ¿no? En el IPv4. Y tenemos, aquí nos está diciendo que son líneas basadas, dice, en datos de texto, text HTML. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que este paquete es un paquete que está en texto, que está en texto. Y si revisamos bien, aquí pueden ver toda la estructura HTML de la página web. Miren, ahí está toda la estructura de la página. Entonces, básicamente, así es como se ve un paquete HTTP, o sea, no encriptado, pues. Ahora vamos a ver el HTTPS y un poquito de la diferencia que hay entre los dos paquetes. Muy bien, antes de empezar con la parte de HTTPS, tenemos que definir qué es HTTPS. Recordemos que HTTPS es también llamado HTTP sobre TLS o utilizando TLS. Es un protocolo para comunicación segura sobre una red de computadoras, eh, la cual se usa mucho o sea, en internet, pues. La cual se usa mucho en internet. Bien, antes de continuar con la parte de HTTPS, tenemos que definir qué es HTTPS. Sabemos que HTTP es un protocolo seguro
Sabemos que HTTPS es un protocolo seguro. Sabemos que HTTPS es un protocolo seguro de transferencia de hipertexto, más conocido por la sigla HTTPS. Es un protocolo de aplicación, o sea, de capa 7, basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, la versión segura de HTTP. Se utiliza principalmente por entidades bancarias, tiendas en línea y cualquier tipo de servicio que requiera el envío de datos personales y o contraseñas. ¿Alguna diferencia que tiene con HTTP? Bueno, que el protocolo HTTP y la URL comienzan con HTTP y utilizan por omisión en el puerto 80, es decir, por default vienen configuradas para el puerto 80. Y la URL con HTTPS comienzan con el prefijo HTTPS y utilizan el puerto 443 por default. Ahora bien, para verlo de una forma más gráfica, aquí tengo una pequeña ilustración para que se den una idea de cómo funciona HTTPS. Este WebSocket, esto no nos interesa, nos interesan los dos de arriba. Entonces tenemos que HTTP, tenemos la conexión con el cable, tenemos protocolo TCP y dentro del TCP tenemos la conexión HTTP. En cambio, en la conexión segura tenemos TCP, tenemos TLS, que es la capa de seguridad o la capa de encriptación, y después tenemos HTTP, que ya es la información que necesitamos, que ya es la información no encriptada. Entonces, básicamente estas son las dos diferencias, ¿no? Esta capa, que es la capa TLS. ¿Qué significa TLS? TLS significa Transport Layer Security, o seguridad de la capa de transporte. Su antecesor es el llamado SSL o capa de puertos seguros. Estos son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red. Comúnmente se usan en Internet. Ahora vamos a ver un poco ya en la aplicación cuál es la diferencia entre estos dos paquetes, entre estos dos protocolos, perdón. Ahora vamos a ver ya en la aplicación cuál es la diferencia entre la conexión segura y la no segura. Yo voy a entrar a esta página. Es una página de información es una página de información acerca de los protocolos HTTP, HTTPS, etcétera, especificaciones. Y aquí vemos que empieza con HTTPS. Entonces, una vez que abrimos la página, nos va a generar todo este tráfico. Entonces, analizando el tráfico, aquí inicia el tráfico de la página. Antes de poder ver todo este tráfico, recuerden que tienen que hacer un filtro para poder ver todos los datos que pasan por el puerto 443, que es el puerto de información segura. Entonces ponen tcp.puerto igual 443. Eso les va a crear un filtro en el que se vea solo el tráfico en este puerto. Bien, entonces aquí tenemos el primer paquete. Se usa el protocolo DNS, es decir, estoy pidiéndole al servidor la página web. Aquí dice un standard query, es decir, una consulta estándar y aquí está la página, aquí está la dirección de la página. Entonces aquí tenemos la consulta estándar y aquí tenemos una respuesta a la consulta anterior que hicimos. Si nos fijamos, las IPs están cambiadas, significa que esta es la respuesta al servidor. Entonces tenemos las respuestas de la página, aquí está la dirección de la página, aquí tenemos la IP, etcétera, ¿verdad? Si nos fijamos, aquí tenemos toda la información correspondiente. Tenemos información DNS, etcétera. Lo que nos interesa es lo siguiente: una vez que seguimos bajando, vamos a ver estos paquetes que dicen TLS. Como hemos hablado anteriormente, estos son los paquetes que tienen encriptada la información HTTP. Aquí en protocolo ustedes nunca van a ver que diga HTTPS. Lo que ustedes pueden ver es nada más esto que dice TLS. Vamos a explicar qué es lo que hay. Bien, les voy a mostrar otro gráfico para poder explicar un poco cómo es que
se da la comunicación, ¿no? en HTTPS. Bien, tenemos el cliente TLS o el cliente que utiliza HTTPS haciéndole un request al servidor. Ese es el client hello o el hola que nos mostró Wireshark. Bien, entonces el cliente va a enviar un mensaje de saludo al servidor. El mensaje de saludo al servidor va a contener la siguiente información: la versión del protocolo que se utiliza. Bien, entonces en el client hello, lo que tiene dentro del, del mensaje de client hello está la versión del protocolo que se va a utilizar de TLS. Aquí lo tenemos, en este caso es la versión 1.2 de TLS. También tenemos esto que está acá que dice random. Esto random es una estructura que contiene la hora y la fecha y 28 bytes de una cadena segura generada por el cliente. Tenemos el Session ID, que ese es el ID de una sesión que el cliente desea utilizar para esta conexión. Estos que son las Cipher Suites, que son contiene información de las combinaciones criptográficas o algoritmos que son soportados por el cliente, es decir, los algoritmos criptográficos que tengo yo instalado en mi computadora o que los que puedo utilizar mi browser de internet, mi navegador. Tenemos el método de compresión también, una lista de algoritmos de compresión que son soportados por el cliente. Si se fijan, dice que hay solo un método soportado. Después el servidor me responde a mí con un hello y nos responde si fue capaz de encontrar un algoritmo que sea aceptable, en el que se puedan comunicar ambas computadoras, ambos terminales. Entonces, básicamente, así es que se da el intercambio con una conexión HTTPS. Ahora, volviendo a Wireshark, ya que tenemos un mejor entendimiento, ahora podemos ver, vemos el mensaje que manda mi computadora o el cliente hacia el servidor, con toda la información disponible, con todos los protocolos disponibles, etcétera. Aquí vemos la respuesta del servidor. Aquí vemos el tipo de certificado que se va a utilizar. El servidor le responde a mi computadora con el tipo de certificado que se va a utilizar. Recordemos que primero mi computadora manda el saludo hacia el servidor. Luego el servidor me responde a mí con toda la información, con toda la configuración que se va a utilizar en la conexión segura. Y seguido de esto, recordemos que me envía a mí el certificado X509. Eso me lo envía a mí el servidor. Después yo le envío a él la siguiente información, lo que es el tipo de clave que vamos a utilizar, el tipo de cifrado, etcétera. Y el servidor me responde a mí. Después yo le envío a él los tipos de protocolos que yo tengo disponibles. Aquí es donde yo le envío el tipo de cifrado que yo tengo disponible, etcétera. Y después el servidor me responde a mí entonces con el tipo de protocolo que vamos a utilizar, el tipo de seguridad que se va a utilizar, el tipo de cifrado que vamos a utilizar, etcétera. Y una vez que ya estamos de acuerdo nosotros con esta información, entonces el servidor me da a mí una nueva sesión, un ticket de nueva sesión. Y ya me manda a mí un handshake, que es el handshake se da cuando ya está la conexión establecida. Entonces, aquí ya tenemos el handshake y aquí tenemos ya datos de aplicación, o sea que aquí ya hay comunicación encriptada entre servidor y la terminal mía. Si nos fijamos nosotros aquí, en ningún momento vamos a ver ningún protocolo HTTP, todos son TLS. Si yo quisiera ver la información en este paquete, miramos que solo está la llave de encriptación. Entonces no podemos ver nada. Si fijamos aquí tampoco podemos ver nada. Y dentro de la información de la conexión, igual, aquí tenemos la cantidad de bits que pasan por el cableado en la interfase mía. Tenemos mi tarjeta de red. Aquí está la dirección MAC. Y aquí está la del servidor, que es una Intel. También es una Netgear. Igual se utiliza protocolo IPv4. Aquí tenemos mi IP y aquí tenemos la del servidor. Aquí aquí refiere en cuanto al protocolo TCP. Aquí es el puerto que se está utilizando, etcétera, ¿no? Todos los puertos que se utilizan, etcétera.
Y aquí seguimos con lo que es la información encriptada. Pues básicamente esas serían las diferencias que hay entre cada uno. Espero que hayan quedado claros y si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer. Muchas gracias por el tiempo.